¿Qué tal? ¿Cómo lo trata el Lima esta vez, enfermero? Bien, de momento bien, ¿Cómo la pasó en la fila? muy bien. Porque además yo no la conocía, pero es una gran feria. ¿Primera vez que viene? La primera vez que vengo a la feria, a Lima no. Y me ha sorprendido el tamaño y la cantidad de personas que hay circulando por la fila y las colas para pagar los libros, que es lo más importante. Sí. Señor Fermín, usted con anterioridad en otra entrevista que vi usted en México, usted comentó que visitó por primera vez Venezuela en 1975. Como yo le comenté, yo también soy venezolano. Digamos, ¿cómo está el país actualmente en comparación a cómo usted lo conoció en su momento? Sin duda es muy diferente, ¿no? Yo quisiera preguntarle, siendo usted un conocedor de nuestro pasado, ¿cree que las claves para resolver la crisis que vemos ahorita en Venezuela pueden encontrarse en la historia? No, ¿Por qué? rotundamente no. Yo creo que uno de los grandes problemas que hay en Latinoamérica es que los ciudadanos y los gobiernos están mirando continuamente a lo que pasó hace 100 años, 200 años, conmemorando ahora la independencia del Perú, por ejemplo. Pero aquí lo que hay que mirar es el presente y el futuro, qué es lo que hacemos a partir de ahora. Y yo creo que a eso no se le dedica el tiempo suficiente. Por lo tanto, es mucho más interesante y más importante pensar qué vamos a hacer dentro de 50 años que pensar lo que hicieron antecesores nuestros hace 200. Sé que usted comenzó siendo periodista, ¿no? Tiene experiencia en el diario El País. ¿En qué medida, digamos, que el periodismo sigue, en qué medida acciona el periodismo usted en su función como novelista? Bueno, ha sido una buena escuela, no lo digo yo, eso lo dijo Gabriel García Márquez, que el periodismo era la mejor escuela para aprender a escribir. Y yo aprendí a escribir en los periódicos, ¿no? Ahora, para dedicarse profesionalmente a la escritura hay que tener condiciones, desde luego, pero hay que haber leído muchísimo, porque los grandes maestros de la literatura te enseñan mucho más que cualquier curso de formación o maestría o lo que sea, ¿no? O sea, escribir se aprende escribiendo y sobre todo leyendo. Hablando de eso, de libros, igual como, por ejemplo, Bolívar tenía en su cabecera Vidas Paralelas de Plutarco, ¿qué tiene don Fermín? Bueno, yo normalmente leo 5 libros a la vez, de 5 temáticas diferentes. Y cuando tengo tiempo, porque claro, hay veces que no. Ahora llevo 10 días que no he leído nada, pero yo leo casi siempre un clásico. Ahora acabo de terminar Luces de Bohemia de Valle Inclán, alguien que no conozca de nada, algo histórico, lo mismo sea europeo o latinoamericano, en la novela de algún amigo, porque siempre me cae alguna, y sobre todo me tengo que leer a mí mismo de la siguiente novela, en la que sale dentro de 2 meses y medio, para hacer las... Más de 15, ¿no? ¿Perdón? Ya son más de 15 novelas. Más de 15, sí. Para hacer las últimas correcciones. Toda la vida leyendo. Decía usted en el conversatorio del martes pasado que escribir una novela histórica, sobre todo cuando gira alrededor de personajes como fueron los 2 primeros libros, ¿no? El de Miranda, luego el de Bolívar, lo hacía a uno convivir con el personaje durante Sí. 24 horas en el día. Después de esa convivencia, en este caso, creo que 15 años que le llevó a hacer la trilogía, ¿no? Alrededor de esa... Más o menos, sí. Después de esa convivencia, ¿qué le deja Bolívar y Miranda a usted como humano? Bueno, mira, respecto a Miranda,
Miranda es la persona culta. Miranda se equivocó naciendo en el año que nació, es un personaje del Renacimiento. Ya lo dijo Naipaul, el premio Nobel de Literatura, que Miranda fue el primer hispanoamericano culto que el mundo conoció. Miranda tenía una cultura vastísima, ¿no? Pero luego políticamente no consiguió nada, ¿no? Bolívar es Bolívar, que no necesariamente es un seguidor de Miranda, pero en fin, que lo elemental lo aprende con Miranda, pues demuestra que como una persona, solo una persona, si tiene absolutamente fe en lo que hace, es capaz de conseguir plantarle cara a uno de los ejércitos más importantes del mundo en territorio americano y en 15 años derrotarlo, aunque hay que decir que tanto el ejército patriota o el ejército realista fundamentalmente estaban formados por personas por americanos, por suramericanos. O sea, en el ejército realista no habría más en Ayacucho me refiero, no habría más de 300 personas que hubieran venido de la península, que son los que al final regresan en barco. El resto todos se quedan aquí. Ahora, si usted fuese periodista y tuviese la oportunidad de entrevistar a Miranda o Bolívar, ¿a quién elegiría y qué le preguntaría? Yo preferiría a Miranda, porque soy bibliófilo como él, entonces hablaríamos más de libros, ¿no? Pero no me importaría nada poder conversar un rato con Bolívar y conocer alguna de las aventuras épicas, o sea, cómo se puede cruzar para llegar a Bogotá, cruzar los Andes en pleno invierno, con la ropa, el equipamiento, en fin, o sea, con llaneros, porque es que hay gente que estaba acostumbrada a vivir a más de 30 grados. Lo subes a 4.000 metros con 10 grados por debajo de cero. Eso es una epopeya única en la historia. ¿Por qué usted cree que tan poca gente conoce actualmente a Francisco de Miranda? La historia lo ha hecho invisible. Lo ha hecho invisible. Para mí es un drama, pero yo he construido modestamente escribiendo aquella novela, pero a la historia con H mayúscula pasan muy pocos personajes. Y de la epopeya latinoamericana, fundamentalmente el personaje es, fundamentalmente no, absolutamente es Bolívar, y el resto prácticamente son actores secundarios. Pero es que lo mismo pasa con Napoleón Bonaparte. Si ahora estuviéramos en París y saliéramos a preguntar en las calles de París, díganos usted los nombres de 3 generales que lucharon con el ejército de Napoleón, no sabrían decirnos ningún nombre, solo Napoleón. Y los hay, ¿eh? En cuanto a esta construcción ya de una novela histórica, ¿qué tan difícil es acceder a este tipo de fuentes primarias? Por ejemplo, sé que usted pudo acceder a la Colombella, acceder a estos archivos. ¿Qué tan difícil y engorroso es ese proceso? Es engorroso y difícil, las dos cosas. Primero tienes que determinar cuál va a ser tus fuentes de información. Y a ser posible que sean primarias, o sea, que no sean libros que ha escrito alguien, que a ese libro lo cita otro y luego lo cita otro y luego lo cita otro, porque si no se produce lo que el escritor británico Oscar Wilde decía: bienaventurados los que nos copian, porque de ellos serán nuestros errores. Entonces, claro, si hay un error en un libro de esos, eso se va pasando de uno a otro y al final el error no deja de ser error, ¿no? Yo tuve la suerte con Miranda de tener la Colombella una semana solo para mí, y luego tengo además, o sea, los textos originales, ¿no? Y luego tengo la Colombella que se editó pues hace casi 100 años, ¿no?
ya transcrita al inglés, al francés y al español actual, y esa es una fuente primaria muy importante. Y de Miranda, perdón, y de Bolívar. Bolívar no tiene ni teoría política, ni libro escrito, ni nada. ¿Dónde está la información? Las cartas. Y las cartas, pues en fin, las he leído, algunas además las he tenido en la mano también, pero las he leído, tanto las que él envió como las que él recibió. En este proceso de hacer la trilogía, ¿hubo algún momento en donde usted estuvo a punto de rendirse y dejar la tarea? Sí, muchas veces. ¿Podría contarme alguna? Muchas veces no, porque esto, al final, Gabriel García Márquez tituló muy bien El general en su laberinto, la novela que escribió sobre el final de Bolívar, ¿no? Esto es un laberinto porque estamos tratando de determinar cosas que sucedieron hace 200 años, sobre todo con la perspectiva de la época actual, y eso es un error así no se va a ninguna parte. Entonces, pues yo te puedo contar que en un día de Gran Ayacucho hubo un día que yo estaba perdido, o sea, no sabía dónde estaba ninguno de los dos ejércitos, porque tenía cartografía de 1824 y 25, y tengo la cartografía actual, los mapas actuales, y no había manera de superponer una sobre la otra, porque claro, han cambiado nombres, han aparecido carreteras, han desaparecido cursos fluviales, en fin, que es un lío. Y hablando ahora, cambiando un poco a la figura de Bolívar específicamente, ¿cuál es su percepción, su opinión acerca del Bolívar que construyó el chavismo? ¿Qué diferencia tiene para usted el Bolívar identificado que hizo Chávez en su periodo de gobierno en comparación al Bolívar más humano que, opino yo, usted intenta plantear en su novela? No, es que hay un único Bolívar y es bastante desconocido. Y luego hay una corriente de opinión o tendencia política, o no sé, que cada uno le ponga el nombre, que de Bolívar han creado una deidad, y entonces lo han elevado a los altares, y entonces hay una religión que es el bolivarianismo. Bueno, pues no se corresponde con la realidad. Yo creo que hay que estudiar más al Bolívar desde los libros de los historiadores que han investigado sobre qué es lo que hizo el Libertador, y menos tratar de traer al Bolívar de 1830 o 15 o 22 al año 2024, porque no tiene sentido. Hay distintos intelectuales venezolanos, como por ejemplo Arturo Pietri, Carlos Rangel, que consideran que la raíz del problema latinoamericano como tal se encuentra en la cuestión identitaria. ¿Usted cree, viéndolo desde una perspectiva de pronto un poco externa al ser español, usted cree que sea así? Yo creo que Latinoamérica tiene un problema por resolver, que es teniendo una cultura común, un idioma que es el mismo, y teniendo pues muchos más elementos en común que elementos que los pueden separar, ¿cómo es posible que no haya habido a día de hoy algún tipo de unión, la que fuera, cuando en Europa, que es el continente donde más guerras ha habido en la historia de la humanidad y más cruentas además, pues existe la Unión Europea con 27 estados, y funcionará peor, mejor, pero bueno, en fin, moneda única, fronteras exteriores, no interiores. A mí me gustaría eso para América Latina, pero... Miranda también lo quería, ¿no? El proyecto de la Federación. Sí, pero Bolívar. Me parece que esto es un sueño. ¿Le parece inviable entonces? No, inviable no. Yo creo que no hay nada inviable.
pero no veo a ningún político que trate de aunar esfuerzos en esta dirección, porque aquí lo que prima es más la condición política de cada uno que la circunstancia del país. O sea, no entiendo por qué el Perú pues no tiene las mejores relaciones con Chile, pero es así, no las tiene. O sea, entiendo que Bolivia tenga problemas porque, en fin, perdió la salida al mar. Yo haría lo mismo, ¿no? Pero no hay un movimiento para... Aquí cada país va por su lado. Y así es muy difícil. Y sí, recurrimos a que los próceres de la independencia hablaban de la Gran América, y el Che Guevara de la América mayúscula. Y nos hemos quedado en los términos, nada más. Y de ahí no hemos pasado ninguno. Por ejemplo, recuerdo en esta novela La isla de Robinson de Arturo Prat Pietri, que justamente lo leí luego de haber leído este libro, en donde Simón Rodríguez, ¿no? desde la perspectiva de Prat Pietri, comentaba que el error principal de América, de su fundación, era no haber hecho hombres cívicos, hombres republicanos. ¿Usted cree que actualmente no existen esos hombres republicanos acá? No lo sé. ¿Qué falta para poder llegar a un cauce común en Latinoamérica? No lo sé, si lo supiera te lo diría, pero no tengo una varita mágica para determinar dónde está el problema. Yo constato que hay que hay un problema, que es una desunión total, y que en función del régimen político que esté en el gobierno en el país X, pues las relaciones entre los países son malas. Pero si las relaciones entre los ciudadanos son buenas, independientemente de quién gobierne. Yo entiendo que haya mucha rivalidad en un partido de la final de la Copa América de fútbol, pero no más. Vamos a permitirnos jugar un poco a ucronía, con Fermín. ¿Usted cree que si hubiese dado la independencia de Venezuela, si esa noche Bolívar no traicionaba a Miranda para obtener ese pasaporte, esa noche en Puerto La Cruz, ¿usted cree que se hubiese dado la misma? No lo sé. La ucronía es muy peligrosa, ¿eh? ¿Por qué? Porque estás creando un relato paralelo que no tiene sustento. Y aquí hay que apoyarse en el conocimiento exacto que tenemos de lo que hizo cada uno en cada momento. Y por lo tanto, ¿qué es lo que nos gustaría que hubiera pasado? Pues, ¿pero qué quieres que te diga? No lo sé. La ucronía yo no la utilizo, o sea... ¿Nunca tuvo la tentación de hacerlo? No. Bueno, una vez en México, creo que fue en México, en un conversatorio, 5 escritores hicimos un ejercicio de pensar qué hubiera pasado si Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial. Si Napoleón, 100 y pico años antes, hubiera conquistado Stalingrado y Moscú y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, pues es un ejercicio estupendo para que la audiencia se lo pase bien, pero ahí se queda, no sirve para más, ¿no? Usted es español, ¿cuál es la opinión que le guarda a esta cuestión de la leyenda negra? ¿Para usted fue España tan cruel como algunos la pintan desde acá, de Latinoamérica? ¿En qué medida se vio obstaculizada la tarea como escritor al interpretar estas tierras, sobre todo teniendo en cuenta que existe ese discurso desde acá? Yo no he tenido ningún problema porque mi punto de partida es el siguiente. Yo no voy a Venezuela de muy joven porque Venezuela haya aparecido en el mapa y yo me haya fijado y tenga la plata para poder gastarla, ¿no? Pero en Venezuela pues tengo la mitad de la familia está allá, como consecuencia de la guerra civil que hubo en España hace 80 años, creo, ¿no? Entonces,
Yo soy un emigrante más, soy de familia de emigrantes. Y cuando llego a Caracas, bueno, yo conozco prácticamente todos los países de América, ¿no? Me falta alguna isla y, bueno, ya pocos. Yo me encuentro en casa, o sea, estoy en Perú, pues, como si estuviera en mi casa, en Lima. Estoy mañana en Bogotá, o en Caracas, o en Buenos Aires, o en Santiago, o en Quito, donde sea. ¿Qué opina de esto, cuestión de la leyenda negra? Bueno, no lo sé porque no hay documentación suficiente para saber qué es lo que pasó. No la hay. Entonces, claro, como hacer afirmaciones absolutas es lo más sencillo que hay, sobre todo si no tienes que demostrar nada, pues mira, yo no sé lo que hizo España, ni me corresponde además. La primera vez que llegaron los primeros, porque aquí partimos de un error de entrada, que es en 1492, cuando Cristóbal Colón pisa por primera vez tierra americana, ni es un conquistador, ni viene en nombre de España. Es que España no existía. En 1492 España no existía. Y las 2/3 partes de España estaban ocupadas por el Islam. Por lo tanto, pues bien, llegó Cristóbal Colón y luego llegaron todos los demás. En cuanto Colón regresó y habló de las maravillas de América, ¿no? Que hubo excesos, claro que hubo, y algunos los tengo yo documentados. Que hubo mala administración, bueno, eso lo sabían los monarcas en España, lo sabían desde hacía años. Pero junto a eso también hay que decir que España dejó en América pues, una cultura, dejó universidades, dejó, en fin, caminos recorridos, fortalezas, edificaciones, en fin, algo hicieron los que vinieron por aquí, digo yo. Usted comentó que fue su tío Ángel, ¿no? El que lo acerca a Miranda por primera vez en una entrevista, en una charla, si no me recuerdo. ¿Cómo surge la idea de escribir un libro de Miranda y cómo esto termina siendo una trilogía? Bueno, el libro de Miranda comienza a partir de lo que yo leo sobre Miranda, que primero es un librito pequeño que me regala mi tío, y yo soy menor de edad, en fin, y todo eso, pero yo ya me quedo con la idea de que... ¿Conoce usted a Miranda? Yo con 18 años, entonces ya me doy cuenta de que Miranda es un personaje muy importante, ¿no? Y hace como 20 años más o menos es cuando ya me hice con la Colombella, pero con la Colombella la primera, la que se edita en 1940. Luego tuve acceso a tener en mis manos la Colombella, ¿no? Durante 7 días, 6 días, una semana estuve con aquello, ¿no? Y a partir de ahí se produjo una situación que es la siguiente. Quienes habían hecho la transcripción para que se publicara la Colombella del castellano antiguo, del francés antiguo y del inglés antiguo, eran 2 personas, 2 mujeres, que lo hicieron en la embajada, eran funcionarias en la embajada de Venezuela en París y eran amigas de mi familia. Entonces yo les conocí y mira, fue empezar a hablar y un día dije, voy a escribir una novela porque no existe ninguna novela sobre Miranda, ¿no? Y yo hice un texto que me costó bastante y luego me lo corrigieron ellas. Y bueno, pues ahí está. Quiero decir, ahí está la novela. Lo que pasa es que está agotada. Yo espero que se reedite ya un año de estos. Un día yo de verdad desearía mucho tener esa novela.
pero no depende ya de mí. O sea, la editorial tiene que decidir si finalmente lo van a hacer y en qué fecha. Hablando usted que a los 18 años encontró a Miranda, ¿cómo encontró usted el periodismo? Usted inicia en este camino. ¿Cómo encontré, perdón? El periodismo, al periodismo. Ah, yo quería ser periodista desde que tenía 12 años. No sé por qué, porque no tengo antecedentes familiares, pero me gustaba el periodismo. Y yo estudié en un colegio, en el País Vasco, en un internado, donde el nivel educativo era muy alto, porque los profesores eran magníficos, y estábamos en un internado en el centro de un bosque. O sea, no podíamos hacer otra cosa que estudiar y formarnos, ¿no? Y bueno, al final la vida te va llevando. Yo soy bibliófilo, me hice bibliófilo en el colegio donde estudié, porque tenía una biblioteca de 60.000 volúmenes, desde incunables hasta todo lo que quisieras. Y el problema que tuve con Miranda fue encontrar libros sobre Miranda. Y libros sobre Miranda que aportaran más de lo que él ya había contado, bueno, de lo que es la Colombella, que son cartas, o sea, correspondencia, anotaciones, en fin, es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Y fue un libro difícil de escribir, porque la vida de Miranda no se puede resumir en 500 páginas, que es lo que traté de hacer yo. ¿Recuerda cómo fue su primera novela? ¿Qué consejo le daría a una persona que no se termina de animar a dar ese paso, a escribir una novela? No, que escriba, o sea, que escriba lo que le salga, lo que le venga a la cabeza en ese momento, ¿no? Y que lo deje reposar. Que lo deje reposar. Todos los textos de todos los autores que yo conozco, y he conocido unos cuantos, necesitan un periodo de reposo. ¿Usted deja reposar también sus novelas? Hombre, claro. La que se va a publicar ahora en el mes de octubre es una novela que lleva todo lo que llevamos de año, ha estado reposando. Ya. Y ahora le daré la última lectura y ya. Se sobreentiende que esa es la que se va a imprimir, ¿no? Ya para ir cerrando, don Fermín, en la charla del martes pasado usted justo había utilizado la herramienta del ChatGPT, ¿no?, para preparar parte del comentario que hizo. A propósito de eso, ¿cómo ve el futuro de la escritura con la aparición de este tipo de herramientas como la inteligencia artificial? Mira, no lo sé. No sé, honestamente, no lo sé. No soy... ¿No le causa miedo? un interpretador del futuro. No. Puede ser una herramienta que te ayude. Yo a ChatGPT le he sometido a pruebas y me ha reconocido que tiene limitaciones. Porque ChatGPT no es inteligencia artificial, en absoluto. Es un recopilador de todo lo que hay en la red. Nada más. Entonces, que te puede ayudar a mejorar un texto, lo dudo. A escribir un texto, pues es posible, no lo sé. Desde luego, no es una herramienta que a mí me pueda servir o que yo pueda utilizar. Si pudiese recomendar un libro, ¿cuál recomendaría para leer? Uno solo no... ¿Le puedo poner tres? Yo recomendaría, primero leer en español, si no traducciones, ¿no? Y no sé, hay tres libros que son de lectura absolutamente obligada. El Quijote, pero no el Quijote cuando tienes 12 años, sino cuando tienes 20 y lo puedes entender. 100 años de soledad de García Márquez y Pedro Páramo de Juan Rulfo. Bueno,
agradecerle de verdad, Fermín, ha sido yo, para contarle un poquito ya. Yo di con su libro de Miranda en 2018, cuando todavía estaba en Venezuela. Vine acá y siempre Miranda caló en mi memoria. Creo que de la misma forma que usted también tenía, bueno, no, tenía 15 años cuando vi su libro. Y siempre había tenido como que esa espinita de que de usted no aparece información en la red, no tiene Instagram, no tiene red, no usa tantas redes sociales, solo Twitter, si no me recuerdo. Y siempre, cuando yo vi hace 2 meses más o menos que iba a asistir a la FIL, me emocioné bastante y tomé la decisión esta de pedirle una entrevista porque quería conversar honestamente con la persona que escribió ese libro que me encandiló, La Pupila. Y quisiera, a título personal, agradecerle por haber escrito la historia del que para mí es el americano más impresionante en la historia. Entonces, nada, agradecerle por eso, de verdad. Agradecerle. Pues gracias a vosotros. No tengo hoy el mejor día por la voz, pero bueno, muchas gracias.